Gracias, compañera presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores. Un saludo efusivo a quienes nos acompañan el día de hoy en barras altas en la Asamblea Nacional, en los exteriores de la Asamblea Nacional y a nivel nacional en todo el país, apoyando justamente el paquete de enmiendas constitucionales que fue propuesto por la bancada oficialista de Alianza País. Ya no sorprende en realidad absolutamente nada de los actores políticos de oposición del país. Discursos que simplemente se dejan llevar por pasionismos, sin fundamento jurídico, sin fundamento legal. Les recuerdo, compañeros legisladores de oposición, que lo que nos ocupa el día de hoy es una sesión de segundo debate de la aprobación de paquetes de enmiendas constitucionales. Esas enmiendas que justamente amplían derechos constitucionales. Esas enmiendas que lo hemos hecho con el pueblo ecuatoriano durante 13 meses en nuestro país. A lo largo y ancho de la patria ecuatoriana, nosotros hemos recorrido y hemos explicado al pueblo, al humilde, al sencillo, al campesino, al trabajador, al obrero, a esa persona que en muchas ocasiones ni siquiera conoce cuáles son sus derechos, porque antes no existía lo que existe hoy, porque antes en este país simplemente los socialcristianos construían las constituciones y las leyes en buenos hoteles 5 estrellas y en búnkers de las Fuerzas Armadas, ¿o se les olvidó acaso cuando crearon una constitución en un búnker militar? Qué frágil que es la mente de estos legisladores, que hoy por hoy nos vienen a dar cátedra de moral, de decencia, de honestidad política, cuando han sido los culpables de grandes debacles financieras, políticas en nuestro país. ¿Acaso ya se les olvidó la crisis del 99, del 2000? Cuando aquí en este mismo pleno, en el Congreso Nacional, se creaban todas las leyes troles que permitían el feriado bancario, donde estaban aquí algunos asambleístas que todavía participan en calidad de asambleístas, valga la redundancia. Ya se les olvida qué frágil que es la mente. Ya se les olvida también a esos asambleístas de oposición que es una vergüenza para la historia del Ecuador, cuando invadieron el ingenio Astra, y mataron a más de 1.500 obreros por defender el capital, porque eso es lo que han defendido toda la vida, un sistema capitalista opresor que va en desmedro de los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos ecuatorianos, de esos humildes ciudadanos ecuatorianos. Ya se les olvida que cuando se tomaron la Corte de Justicia fueron con tanques militares justamente para hacer lo que ellos siempre han querido, como lo que hacían con el Escuadrón de la Muerte en Guayaquil, desapareciendo personas, vulnerando todo derecho legal y legítimo constituido no solamente en el Ecuador sino a nivel universal. Comprometidos siempre, compañeros, con este proyecto profundo que a nuestra patria ha cambiado, se podía decir que las enmiendas constitucionales, muy bien explicadas por el presidente de la comisión y por algunos compañeros legisladores, lo único que permite es la ampliación de derechos. Pero cierta prensa sensacionalista y ciertos actores políticos se han radicalizado exclusivamente en un tema, que es la postulación indefinida, llaman ellos, de una persona. Recordemos lo que un compañero legislador demostraba que en anteriores congresos, en una consulta popular, que el pueblo ecuatoriano democráticamente en las urnas aprobó de que sea ampliado ese derecho. Simplemente en este Parlamento, cuando era el viejo Congreso, se vulneraron los derechos, negándole así la potestad de postularse al presidente de la República. Pero, oh sorpresa, los legisladores sí tenían ese derecho, como lo tenían los alcaldes. Para citar un ejemplo, 15 años de la administración social cristiana, Jaime Nebot, de Cocoyunes y de Pedro Salazar en Daule. Ahí, donde queda el discurso de que la reelección de estas autoridades locales son ineficientes, si se llenan la boca de decir el modelo exitoso tal vez para una clase social, como siempre lo han hecho, desde la legislatura, desde el poder seccional. Pero yo les invito a que conozcan el Guayaquil maquillado, por ejemplo, como el del Cerro Santana,
que simplemente con colores muy alegres pintan la fachada de las casas. Esos colores divertidos que también engalanan las orillas del estero salado donde hay pobreza extrema. Así están acostumbrados los socialcristianos a maquillarlo todo. Recordemos también que cuando se podía permitir que los gobiernos autónomos descentralizados hagan esa manito de gato en las escuelas y colegios municipales, eran lo que hacían como campaña política clientelar, producto de lo que corresponde a una demagogia en nuestro país, una demagogia política que se les acabó, porque como política pública la educación debe de ser garantizada y de excelencia en nuestro país, como sí lo está haciendo la Revolución Ciudadana, con unidades educativas del milenio y con universidades de excelencia, no con esas manitos de gato que se pintaban en Guayaquil. No, señores, ese viejo país se acabó y eso es lo que no queremos. Por eso, en la enmienda constitucional pertinente a educación y salud, dan claras competencias para que desde la política pública central, porque ahora sí estamos en desarrollo progresivo de manera planificada, ya no como política clientelar de turno, sino como corresponden, con derechos que les asisten a los ciudadanos. Recordemos que en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, se les ocurrió también hacer lo que se denominó la Corporación de Seguridad Ciudadana, porque como no creían en el país que ellos mismos habían causado, resulta que la seguridad en Guayaquil era tan ineficiente, y cuestionaban a la policía y cuestionaban a las Fuerzas Armadas, y para eso crearon la Corporación de Seguridad Ciudadana, y ahora sin embargo se rasgan las vestiduras diciendo que no es competencia constitucional de las Fuerzas Armadas brindar el apoyo a la Policía Nacional, como se lo ha demostrado que lo vienen haciendo y muy bien en el país. La policía hace todos sus esfuerzos por contrarrestar el crimen organizado en nuestro país, pero necesitamos el apoyo también de las Fuerzas Armadas. Por eso es la enmienda constitucional, para dar seguridad integral a los ciudadanos de nuestro país. No es porque se nos ocurre simplemente porque una mente brillante se puso en la enmienda constitucional. Para recordarles también a ustedes, compañeros legisladores de oposición, que hasta las elecciones pasadas el candidato Jaime Nebot, claro, cuando era candidato, decía que estaba de acuerdo pues en la postulación y reelección, y que el que decidía era el pueblo ecuatoriano. Y ahora, ¿cómo cambia el discurso? Simplemente porque tienen miedo de que Rafael Correa Delgado vuelva a ser candidato probablemente en el 2021. Ese es el cuco que ustedes ven. Aquí todo un show por parte de medios de comunicación, por parte de actores políticos, que no se los deja entrar al Pleno de la Asamblea Nacional, que no se los reciben en la Comisión de Enmienda, etcétera. Pero eso es parte del temor que tienen a que la Revolución Ciudadana siga transformando el país que todos soñamos y que merecemos. Señor presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, solicito a usted de manera encarecida se tomen las siguientes precisiones como introducción al texto para votación al paquete de enmiendas. Debe precisarse en la enmienda a la disposición transitoria primera, numeral 9 de la Constitución, la parte del artículo en el cual se suprime el signo de puntuación coma por el signo de puntuación punto. El artículo debería tener la siguiente redacción, sugiero, señor presidente. En la disposición transitoria primera, numeral 9, a continuación de la frase regiones autónomas, sustitúyase el signo de puntuación coma por el signo de punto y suprímase la frase que en ningún caso excederá de 8 años. Asimismo, señor presidente, en el texto de votación debería constar en el título disposiciones transitorias en plural, no en singular como se detalla en el artículo del informe para segundo debate. Sugiero estas modificaciones que son de forma en el informe que vamos a votar el día de hoy en este paquete de enmiendas, que lo que permitirá son más derechos, más libertad y una democracia sólida en nuestro país que es de todas y de todos. Recordemos siempre que la patria confía en nosotros. Siempre hemos dado respuesta positiva por esos cambios. Hoy no será la excepción. Hoy el proyecto político de la Revolución Ciudadana
no defraudará a los ecuatorianos que apoyan el paquete de enmiendas y a los ecuatorianos que se sienten confundidos por estos mentirosos opositores políticos y algunos medios de comunicación corruptos que siempre legislaron también como poder tras el poder en el viejo Congreso de nuestro Ecuador. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias.